¿Te has preguntado alguna vez por qué las Islas Tortugas fueron tan importantes en la época de los piratas? Durante los siglos XVII y XVIII, estas misteriosas islas se convirtieron en el escondite perfecto para los corsarios del Caribe. Imagina un paraíso tropical transformado en una base estratégica desde donde los piratas planeaban sus incursiones a los barcos mercantes que navegaban por estas aguas cristalinas. Las Islas Tortugas, con sus bahías protegidas y abundantes recursos naturales, ofrecían el refugio ideal para estos aventureros del mar. Lo más interesante es que estas islas no solo fueron un punto de encuentro, sino que también se convirtieron en un símbolo de la era dorada de la piratería en el Caribe. Su ubicación privilegiada las convirtió en un punto clave para controlar las rutas comerciales marítimas de la época. Una fascinante historia que cambió el rumbo de la historia militar de los Estados Unidos. Imaginen retroceder en el tiempo hasta 1829, un período crucial donde las potencias mundiales competían por el control estratégico de las aguas del Golfo de México. En aquella época, el joven gobierno estadounidense enfrentaba un desafío monumental: proteger sus intereses marítimos y comerciales en el Golfo. ¿Y saben qué descubrieron? Un verdadero tesoro estratégico que estaba justo frente a sus ojos: las islas que bordeaban sus costas meridionales. Pero, ¿qué hacía tan especiales a estas islas? La respuesta es simple, pero poderosa: ubicación, ubicación y ubicación. Estas islas no solo ofrecían un punto de observación privilegiado sobre las rutas marítimas más importantes de la región, sino que también proporcionaban una barrera natural perfecta para defender el territorio continental. El gobierno estadounidense, con una visión verdaderamente adelantada a su tiempo, reconoció el potencial militar incomparable de estas islas. Pensemos en esto: desde estas posiciones estratégicas podrían controlar el acceso al Golfo de México, proteger las rutas comerciales vitales y establecer una presencia militar que disuadiría cualquier intención hostil de otras potencias. ¿Se imaginan el proceso de toma de decisiones? Los estrategas militares de la época debieron haber estado fascinados con las posibilidades. Las islas ofrecían puertos naturales profundos, perfectos para anclar barcos de guerra. Sus elevaciones naturales proporcionaban excelentes puntos de observación y defensa, y su posición geográfica las convertía en verdaderas centinelas del Golfo. Esta decisión de 1829 fue realmente visionaria. El gobierno no solo estaba pensando en las necesidades inmediatas de defensa, sino que estaba sentando las bases para lo que se convertiría en una red de instalaciones militares crucial para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y aquí viene lo más interesante: esta decisión histórica continúa resonando hasta nuestros días. Muchas de estas instalaciones militares siguen siendo vitales para la defensa nacional, adaptándose a las nuevas tecnologías y amenazas del mundo moderno. Pero esta historia no solo trata sobre estrategia militar. Es un testimonio de la previsión y la planificación a largo plazo. Es un ejemplo de cómo las decisiones tomadas hace casi 2 siglos pueden seguir teniendo un impacto significativo en el presente. ¿Y saben qué es lo más fascinante? La forma en que esta decisión transformó estas islas. De ser simples puntos en el mapa, se convirtieron en centros neurálgicos de la defensa nacional, comunidades prósperas y puntos de referencia históricos que han sido testigos de casi 200 años de historia estadounidense. Año 1846, cuando comenzó la construcción de uno de los monumentos más impresionantes de la historia militar estadounidense. Imaginen por un momento: estamos en Garden Key, una pequeña isla en medio del Golfo de México. Las aguas cristalinas bañan sus costas y el sol brilla intensamente sobre lo que pronto se convertirá en una obra maestra de la ingeniería militar del siglo XIX. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se inicia la construcción de una fortaleza en medio del mar? En 1846, cientos de trabajadores, ingenieros y arquitectos se embarcaron en esta monumental tarea. No era un proyecto cualquiera. Estamos hablando de una estructura que debía resistir no solo el paso del tiempo, sino también los embates del clima tropical
y el poder destructivo de posibles ataques enemigos. Los materiales llegaban en barcos desde lugares lejanos, ladrillos especialmente seleccionados, granito de alta calidad y toneladas de otros materiales de construcción. Cada piedra, cada ladrillo, fue colocado con precisión milimétrica. Los constructores trabajaban bajo un sol abrasador, rodeados por el constante sonido de las olas rompiendo contra los cimientos emergentes de la fortaleza. La decisión de construir en Garden Key no fue casualidad. Esta ubicación estratégica permitiría controlar una de las rutas marítimas más importantes del Golfo de México. Era como colocar una pieza maestra en un tablero de ajedrez gigante, donde cada movimiento tenía que ser calculado con extrema precisión. Los desafíos eran enormes. Construir sobre una isla remota significaba enfrentarse a problemas logísticos únicos. El transporte de materiales y trabajadores, el almacenamiento de suministros, incluso el acceso a agua potable. Cada aspecto requería una planificación meticulosa. ¿Se imaginan la escena? Decenas de embarcaciones llegando y partiendo constantemente, el sonido de los martillos y cinceles resonando en el aire, el ir y venir de los trabajadores bajo el intenso clima tropical. Era una obra que requería no solo habilidad técnica, sino también una determinación inquebrantable. Los ingenieros implementaron técnicas de construcción revolucionarias para la época. Utilizaron un sistema de cimientos especialmente diseñado para soportar el peso de la estructura sobre el terreno arenoso de la isla. Cada ángulo, cada muro, cada bastión fue planeado con un propósito específico. La construcción del fuerte representaba más que un simple proyecto militar. Era un símbolo de progreso, de innovación y de la capacidad humana para superar obstáculos aparentemente insuperables. Los trabajadores no solo estaban construyendo una fortaleza, estaban creando historia. Mientras los muros comenzaban a elevarse sobre el horizonte marino, la isla misma iba transformándose. Lo que antes era un simple banco de arena en medio del océano, poco a poco se convertía en un bastión de poder y seguridad. Las técnicas de construcción empleadas eran tan avanzadas para su época que incluso hoy en día siguen sorprendiendo a ingenieros y arquitectos. La precisión en los cálculos, la calidad de los materiales y la atención al detalle son testimonio del ingenio y la dedicación de aquellos constructores pioneros. Los capítulos más importantes de la historia estadounidense, el papel del fuerte durante la Guerra Civil. Imaginen conmigo el año 1861. La nación está dividida, hermano contra hermano, en uno de los conflictos más desgarradores que ha vivido Estados Unidos. La construcción de este imponente fuerte, que prometía ser una obra maestra de la ingeniería militar, se ve súbitamente interrumpida por el estallido de la guerra. Pero lo más interesante es cómo este lugar transformó su propósito original. De ser una estructura defensiva pasó a convertirse en algo que nadie hubiera imaginado: una prisión. Los mismos muros que fueron diseñados para proteger ahora contenían a prisioneros de guerra. ¿Se han preguntado alguna vez cómo era la vida dentro de estas paredes durante aquellos años? Los pasillos que hoy recorremos como turistas fueron testigos silenciosos de historias de supervivencia, esperanza y resistencia. Cada piedra, cada rincón, guarda memorias de aquellos tiempos turbulentos. La transformación del fuerte en prisión no fue solo un cambio de función, sino un reflejo de las necesidades apremiantes de la guerra. Las instalaciones, originalmente pensadas para albergar soldados y armamento, tuvieron que adaptarse rápidamente para su nuevo propósito. Es fascinante pensar en cómo las circunstancias pueden cambiar tan drásticamente el destino de una construcción. Lo que comenzó como un proyecto militar ambicioso se convirtió en un testimonio vivo de uno de los períodos más críticos de la historia estadounidense. Pero esta historia no solo nos habla de muros y prisioneros. Nos cuenta sobre la capacidad humana de adaptación, sobre cómo las estructuras, al igual que las personas, pueden reinventarse según las circunstancias. El fuerte se convirtió en un microcosmos de la guerra misma,
un lugar donde se reflejaban las tensiones, los conflictos y las esperanzas de una nación dividida. Los registros históricos nos revelan detalles fascinantes sobre la vida cotidiana en el fuerte durante este período. Los guardias, los prisioneros, el personal administrativo, todos formaban parte de una comunidad improvisada dentro de estas paredes. Cada día traía nuevos desafíos y la necesidad de mantener un delicado equilibrio entre seguridad y humanidad. Y sabían que muchas de las modificaciones realizadas durante este período aún son visibles hoy en día. Si prestamos atención, podemos encontrar pistas de su uso como prisión. Adaptaciones en las estructuras, marcas en las paredes, modificaciones en las celdas. Cada una de estas características nos cuenta una parte de esta historia extraordinaria. La Guerra Civil marcó profundamente la historia de este fuerte, dejando una huella indeleble en su estructura y en su significado histórico. Hoy en día, sirve como un recordatorio poderoso de aquellos tiempos difíciles y de cómo los acontecimientos históricos pueden transformar completamente el propósito de un lugar. Este período nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de preservar nuestra historia, incluso aquellos capítulos más complejos y desafiantes. El fuerte se ha convertido en un testimonio tangible de cómo los eventos históricos pueden cambiar el curso y el propósito de las construcciones humanas. La historia del fuerte durante la Guerra Civil nos recuerda que los edificios, al igual que las personas, tienen historias que contar. Historias de adaptación, de supervivencia y de transformación. Cada piedra, cada muro, cada modificación nos habla de decisiones tomadas en momentos críticos de nuestra historia. Es importante recordar que estos eventos históricos no son solo fechas y datos en los libros. Son historias reales de personas que vivieron, trabajaron y en algunos casos sufrieron dentro de estas paredes. Sus experiencias forman parte integral de la historia americana y nos ayudan a entender mejor nuestro pasado. La preservación de este sitio histórico nos permite mantener viva la memoria de aquellos tiempos, aprender de nuestro pasado y reflexionar sobre la importancia de la paz y la unidad nacional. La reconstrucción del Fuerte Jefferson después de la Guerra Civil estadounidense. Imaginen el año 1865. La Guerra Civil acababa de terminar, dejando un país herido pero con esperanzas de reconstrucción. En medio de este panorama, el Fuerte Jefferson, esta imponente estructura ubicada en el Golfo de México, comenzaba a escribir un nuevo capítulo en su historia. ¿Sabían que la construcción del fuerte no se detuvo ni siquiera durante los difíciles años de la posguerra? Es verdaderamente asombroso cómo, a pesar de los desafíos económicos y sociales que enfrentaba la nación, los trabajos continuaron con determinación durante toda la década de 1870. Les cuento algo fascinante. Los ingenieros y trabajadores de la época enfrentaron retos increíbles. Imaginen transportar materiales pesados a través del mar, luchar contra el clima tropical y mantener el ritmo de construcción en una época donde no existían las herramientas modernas que conocemos hoy. La perseverancia de estos hombres fue extraordinaria. Año tras año, ladrillo tras ladrillo, el fuerte fue tomando forma. Sin embargo, aquí viene un dato que pocos conocen. Cuando llegó 1875, año en que oficialmente se dio por finalizada la construcción formal, el Fuerte Jefferson nunca llegó a completarse al 100%. ¿Se preguntan por qué? La respuesta es fascinante. Los avances en la tecnología militar, especialmente en artillería, comenzaron a hacer que las fortificaciones de mampostería como el Fuerte Jefferson quedaran obsoletas. Era como si el tiempo hubiera alcanzado al fuerte antes de que pudiera terminar de construirse. Pero no piensen que esto hace menos impresionante al Fuerte Jefferson. Al contrario, lo que tenemos aquí es un testimonio increíble de la ingeniería del siglo XIX. Cada piedra, cada muro, cada elemento arquitectónico nos cuenta una historia de innovación, determinación y adaptación al cambio. La historia del Fuerte Jefferson después de la Guerra Civil nos enseña una valiosa lección sobre la perseverancia.
A pesar de las dificultades de la reconstrucción nacional, los desafíos logísticos y los cambios tecnológicos, el proyecto continuó adelante, adaptándose y evolucionando según las circunstancias. Es fascinante pensar en todas las personas que participaron en esta obra monumental. Arquitectos, ingenieros, albañiles, carpinteros, todos unidos por un objetivo común. Aunque el fuerte nunca alcanzó su completion total, cada persona que trabajó en él dejó su huella en la historia. Lo que hace única esta historia es cómo refleja el espíritu de una época. La década de 1870 fue un periodo de grandes cambios en Estados Unidos, y el fuerte Jefferson es un ejemplo perfecto de cómo la nación enfrentaba estos cambios, con determinación, adaptabilidad y visión de futuro. Hoy en día, el fuerte Jefferson se mantiene como un recordatorio majestuoso de esta época. Sus muros incompletos no son un símbolo de fracaso, sino un testimonio de cómo los planes humanos deben adaptarse a las realidades cambiantes del progreso. La próxima vez que piensen en la época de la reconstrucción después de la Guerra Civil, recuerden al fuerte Jefferson, no solo como una estructura militar, sino como un símbolo de resistencia, adaptación y perseverancia en tiempos de cambio. Esta historia nos recuerda que a veces el valor de un proyecto no está en su finalización total, sino en el viaje, el esfuerzo y las lecciones que aprendemos en el proceso. El fuerte Jefferson, aunque técnicamente incompleto, está perfectamente completo en su papel como testigo de la historia. Una de las fortificaciones más emblemáticas de su época. ¿Se han preguntado alguna vez cómo los avances tecnológicos pueden hacer obsoletas hasta las construcciones más imponentes? Imaginen una imponente estructura militar diseñada para ser inexpugnable, construida con los más altos estándares de su tiempo, un fuerte que representaba el poder y la seguridad de toda una época. Pero como suele suceder en la historia de la humanidad, el progreso tecnológico no perdona, y lo que un día fue considerado invencible, al siguiente se convierte en vulnerable. La revolución en la artillería marcó un antes y un después en la historia de las fortificaciones militares. Los nuevos cañones, con mayor alcance y poder destructivo, transformaron completamente el panorama de la guerra. De repente, aquellos muros que parecían inquebrantables se volvieron tan frágiles como un castillo de naipes frente a estas nuevas armas. Pero no fue solo la evolución de la artillería lo que selló el destino de nuestro fuerte. Los problemas estructurales comenzaron a manifestarse de manera preocupante. El terreno, que en un principio parecía firme y confiable, empezó a mostrar signos de asentamiento. Cada día que pasaba, las grietas se hacían más visibles, y la preocupación de los ingenieros crecía. Los expertos de la época se enfrentaron a una decisión crucial: continuar con la construcción, arriesgándose a mayores problemas estructurales, o aceptar que era momento de dar un paso al costado. La respuesta, aunque difícil, fue clara. La prudencia y la seguridad debían prevalecer sobre el orgullo y la obstinación. La decisión de detener la construcción no fue tomada a la ligera. Representaba no solo el fin de un proyecto militar significativo, sino también el reconocimiento de que una era en la historia de la fortificación militar estaba llegando a su fin. Era el momento de adaptarse a los nuevos tiempos, de evolucionar hacia estrategias y estructuras defensivas más acordes con las amenazas modernas. Esta historia nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la adaptación y la humildad ante el progreso. No importa cuán sólida parezca una estructura o una idea, siempre debemos estar dispuestos a reconocer cuando el tiempo nos ha superado y es necesario cambiar de dirección. La obsolescencia de este fuerte no representa un fracaso, sino una transición necesaria en la evolución de la arquitectura militar. Nos recuerda que el verdadero poder no reside en aferrarnos a lo conocido, sino en nuestra capacidad de adaptarnos y evolucionar. Los problemas de asentamiento y estrés estructural que enfrentaba el fuerte nos enseñan también sobre la importancia de reconocer nuestras limitaciones. A veces, la decisión más sabia es saber cuándo detenerse, antes de que las consecuencias sean más graves.
Es fascinante pensar en cómo cada avance tecnológico tiene el poder de transformar completamente nuestra forma de ver y hacer las cosas. Lo que hoy consideramos estado del arte, mañana podría ser obsoleto. Esta realidad nos invita a mantener siempre una mente abierta y flexible ante el cambio. La historia de este fuerte es un testimonio de cómo la innovación y el progreso son fuerzas imparables que constantemente nos desafían a repensar nuestras estrategias y adaptarnos a nuevas realidades. No se trata solo de construir estructuras más fuertes, sino de construir de manera más inteligente. Reflexionando sobre esta historia, podemos ver paralelos con muchas situaciones en nuestra vida moderna. ¿Cuántas veces nos aferramos a métodos o ideas obsoletas por miedo al cambio? ¿Cuántas veces la solución más sabia es reconocer que es momento de cambiar de estrategia? El legado de este fuerte no reside en su función militar incompleta, sino en las lecciones que nos deja sobre adaptación, prudencia y la importancia de reconocer cuando es momento de cambiar de rumbo. Su historia nos recuerda que el verdadero progreso no está en la obstinación, sino en la capacidad de evolucionar. Si esta historia les ha parecido interesante, les invito a compartirla y a reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria. No olviden suscribirse al canal para más historias fascinantes como esta, donde exploramos cómo el pasado nos ayuda a entender mejor nuestro presente y futuro. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo más historias sorprendentes que nos ayudan a entender mejor nuestro mundo. No olviden activar la campanita para no perderse ningún contenido.